¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 1 de la unidad 1 de aritmética, que es lógica proposicional. La lógica proposicional es aquella afirmación que se le puede asignar un solo valor de verdad. Puede ser verdadera o falsa. Y esta se denota por letras minúsculas, a partir de la letra P. Entonces se puede usar la P, la Q, la R, la S, etc. Y a esta también se denomina variables proposicionales. Ahora, en la clase de proporciones tenemos a la proporción simple o atómicas, que son aquellas que están conformadas por una sola proposición y carecen de conjunciones gramaticales. Y también a la proporción compuesta o molecular, que son aquellas que están conformadas por dos o más proposiciones relacionadas por conjunciones gramaticales. Como ejemplo de proporción simple tenemos: voy a estudiar aritmética y Luis está jugando fútbol. Y en proporción compuesta tenemos como ejemplos Ider es matemático y Jonathan es físico, que como vemos están usando una conjunción y. Y como otro ejemplo tenemos Pedro no va al cine, que la conjunción es no, que es una negación. Ahora, entre los conectivos lógicos tenemos a la negación, que su símbolo es como un menos curviado, la conjunción, que su símbolo es una B invertida, la disyunción, que su símbolo es una forma de B, la condicional, que su símbolo tiene una forma de una flecha apuntando a la derecha, la bicondicional, que su símbolo es una flecha apuntando a ambos sentidos, y la disyunción exclusiva, que su símbolo tiene forma de triángulo. Proposiciones compuestas básicas. Acá vamos a usar las proposiciones simples P y Q. Y vamos a ver primero la negación, que es el adverbio de negación no que afecta a P. Se denota de esta forma y se lee no P. Y vemos su tabla de verdad, que cuando P es verdadero, su negación de P es falso. Y cuando P es falso, su negación va a ser verdadera. Ahora vamos a ver como ejemplo nuestra proposición P, que dice que Andrea viajó a Cusco. Y este va a ser verdadero. Y vemos que al negar P, va a resultar que Andrea no viajó a Cusco y va a pasar a ser falso. La conjunción es la relación de P y Q mediante el conectivo lógico y. Se nota de esta forma y se lee P y Q. Ahora vemos en su tabla de verdad que cuando P y Q son ambos verdaderos, la conjunción va a ser verdadera, mientras que en el resto de casos va a ser falsa. Y vemos como ejemplo que dice que Eder juega y Juan estudia. Y vemos la conjunción que está uniendo las dos proposiciones simples. Disyunción es la relación de P y Q mediante el conectivo lógico o. Se nota de esta forma y se lee P o Q. Y vemos en su tabla de verdad que cuando P y Q son ambas falsas, la disyunción será falsa, mientras que en el resto de casos va a ser verdadera. Y vemos en el ejemplo que dice que Pablo trabajará o jugará, y vemos acá la disyunción o. En la condicional es la relación de P y Q mediante el conectivo lógico si entonces. Se denota de esta forma y se lee si P entonces Q. Y viene en su tabla de verdad, vemos que cuando P y Q son verdadero y falso, la condicional será falsa. Y vemos como ejemplo, si Sonia estudia, entonces triunfará. Y vemos acá el uso de la condicional con el sí, entonces. Bicondicional es la relación mediante el conectivo lógico sí, solo sí, que se denota de esta forma y se lee P, sí y solo sí, Q. Y vemos la tabla de verdad y vemos que cuando P y Q son ambos verdaderos o ambos falsos, la bicondicional será verdadera. Mientras que en el resto de casos va a ser falsa. Y vamos a ver nuestro ejemplo, que dice: Ale jugará sí, solo sí hizo sus deberes. Y vemos acá la
bicondicional. En la disyunción exclusiva es la relación de P y Q mediante el conectivo lógico O, que se nota de esta forma y se lee OP o Q. Y vieron nuestra tabla de verdad, vemos que cuando P y Q son ambos verdaderos o ambos falsos, la disyunción exclusiva será falsa, mientras que en el resto de casos será verdadera. Y vemos nuestro ejemplo que dice que o juego fútbol o juego básquet. Y vemos el uso de la disyunción exclusiva con el uso de el o. Esquemas moleculares. Es la interacción de proposiciones con activos lógicos y signos de agrupación con base en los que se determina el valor de verdad del conectivo principal. Estos se clasifican en tautología, que es cuando los valores de la matriz principal son todos verdaderos. Contradicción, que son cuando los valores de la matriz principal son todos falsos. Y la consistencia es cuando en la matriz hay por lo menos una verdad y una falsedad. En la ley de la lógica proposicional tenemos a la idempotencia, a la conmutativa, a la asociativa, distributiva, a la de absorción, a la de Morgan, a la del complemento, de la identidad, de la condicional y de la bicondicional. La ley la vamos a usar cuando tengamos esquemas moleculares complejos y nos va a facilitar a hallar la matriz principal. Y vamos a con un ejemplo de aplicación. Vemos un esquema molecular bastante amplio y nos dicen que es contradictorio. Y nos piden determinar los valores de verdad de P, de Q, de R y de S. Ahora, como nos dice que todo el esquema molecular es contradictorio, entonces sabemos que va a ser falso. Y al ser S una condicional, la condicional es falsa cuando la primera parte es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, como negación de S es falso, entonces tendremos que S va a ser verdadero. Y ahora vamos a ver la primera parte, que la vamos a dividir igualmente en dos proposiciones compuestas, que como es verdadera, cada parte debe ser verdadera, porque es una conjunción. La conjunción es verdadera cuando sus partes son verdaderas. Entonces acá primero vamos a reemplazar el valor de S, que sabemos que es verdadero, ya lo hemos hallado. Acá vamos a poner el verdadero de la S y acá vamos a poner la negación de S, que vamos a poner falso. Ahora sabemos que acá tenemos una disyunción exclusiva y acá, como debe ser verdadero, entonces y tenemos que el primero es verdadero, el segundo debe ser falso, para que toda la disyunción sea verdadera. Y en la segunda parte, que es una bicondicional, sabemos que debe ser verdadero. Entonces, como la primera es falso, entonces la segunda parte también debe ser falso. Entonces acá vamos a tener, viendo la segunda parte, que negación de P, entonces Q debe ser falso. Entonces esto nos dará que negación de P va a ser verdadero, que nos dará que P es falso y que Q va a ser falso. Y ahora vamos a ver la primera parte, que dice que va a ser verdadero. Entonces negación de Q conjunción R debe ser falso. Entonces negación de Q debe ser verdadero y R falso. Entonces Q va a ser falso, R falso, P que hemos visto arriba es falso también y S va a ser verdadero. Ahora, jóvenes, los invito al libro de actividades de la página 12 a la 17. Ahí tendrán problemas resueltos y problemas propuestos para que practiquen.